El séptimo arte nos ha presentado las mejores películas de la historia, pero no todo lo que brilla es oro, y hoy, en Retrocultura, veremos un top con las peores películas de la década de los 90, cintas con producciones millonarias, pero que debido a pésimas decisiones, se convirtieron en verdaderos bodrios del cine. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver las peores películas de los 90. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Número 1. Iniciamos nuestro top con una película que parecía tener todo para triunfar. Una secuela de un clásico de culto, con espadas, inmortales y un legado místico que había conquistado a los fans. Suena como una buena idea, ¿no? Pues no lo fue. Nos referimos a Highlander 2, The Quickening, estrenada en 1991 y producida por Interstar y dirigida nuevamente por Russell McCaulley, con Christopher Lambert y Sean Connery retomando sus papeles. La cinta nos llevaba a un futuro distópico, donde Connor McLeod, ahora envejecido, debe enfrentarse a nuevos enemigos. Hasta ahí, todo podría sonar épico. El problema radicó en que los guionistas decidieron que la mitología de los inmortales era demasiado interesante, y la cambiaron por, ya saben, aliens. Sí, de repente los guerreros legendarios que luchaban por el gran premio resultaron ser extraterrestres exiliados, háganme el favor, peleando por razones que ni ellos mismos entendían. La escena inicial es tan absurda que parece sacada de un sketch de comedia. Tenía de todo: rayos láseres, rejuvenecimientos mágicos, sin explicación alguna, y un guión que contradecía todo lo que se había establecido en la primera película. La crítica especializada no tardó en destrozarla, señalando incoherencias, actuaciones forzadas y un guión que parecía haber sido escrito en una servilleta durante el almuerzo. El resultado fue devastador. Highlander 2 no solo arruinó el legado de la primera cinta, sino que se convirtió en uno de los ejemplos más famosos de cómo destruir una franquicia en un solo movimiento. Nunca la he vuelto a ver, y no la vean. Número 2. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una comedia que parecía tener todo para ser un éxito. Un héroe de acción en un papel cómico, acompañado de una madre sobreprotectora. Suena como una fórmula divertida, pero no lo fue tampoco. Nos referimos a Para o Mi Mamá Dispara, estrenada en 1992 y producida por Universal Pictures, dirigida por Roger Spottiswoode y protagonizada por el mismísimo Sylvester Stallone junto a Estelle Getty. La trama es sencilla. Un policía endurecido debe lidiar con su madre entrometida, que no solo se mete en su vida personal, sino que también en los casos en el que él trabaja. Lo que pudo haber sido una comedia ligera terminó convertido en un festival de chistes forzados, situaciones absurdas y una química inexistente entre los protagonistas. La crítica la destrozó, señalando que Stallone parecía incómodo en cada escena y que el guión era tan flojo que ni la simpatía de Getty podía salvarlo. El público tampoco la perdonó. La película fue un fracaso en taquilla y rápidamente se ganó un lugar en las listas de las peores comedias de los 90. Lo más irónico es que todo esto nació de una broma. Arnold Schwarzenegger fingió interés en el proyecto. Stallone cayó en la trampa y el resto es historia. El resultado fue una cinta que no solo arruinó un intento de comedia, sino que se convirtió en un meme viviente, el más claro ejemplo de cómo una rivalidad puede llevar a decisiones desastrosas. Una de las peores películas de los 90. Número 3. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una saga que alguna vez fue sinónimo de acción brutal y crítica social.
pero que terminó convertida en una caricatura de sí misma. Nos referimos a... ¡Ay, cómo me duele! Robocop 3, estrenada en 1993 y producida por Orion Pictures, dirigida por Fred Dekker y protagonizada por Robert John Burke, reemplazando a Peter Weller. La trama intentaba mostrar a Robocop enfrentando a una corporación malvada que quiere desalojar familias para construir su ciudad futurista. Hasta ahí podía sonar como una continuación digna, pero la ejecución fue un desastre. En lugar del tono oscuro y violento de las dos primeras entregas, aquí tenemos un Robocop light, con censura evidente y un guión que parece haber sido escrito para la televisión infantil. Pero uno de los momentos más ridículos de la película es cuando nuestro héroe metálico decide volar con un jetpack. Sí, el mismo personaje que en la primera película nos impactó con su crudeza, ahora parecía un juguete promocional o una imitación barata de Rocketeer. Y hablando de juguetes, la película tuvo su propio videojuego para Super Nintendo y Sega Genesis, lo cual terminó siendo más recordado que la cinta misma. La crítica la destrozó por su falta de coherencia, la ausencia de Peter Weller y el tono excesivamente blando de la cinta. El público tampoco lo perdonó. La taquilla fue un fracaso y la saga quedó congelada por años. En resumen, Robocop 3 es el ejemplo perfecto de cómo una franquicia puede pasar de ser un ícono del cine a un producto reciclado que nadie pidió. Esta fue otra de esas películas que solamente vi una vez y nunca más la volví a ver. Número 4. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una película que pretendía ser la sátira definitiva del cine de acción, pero que terminó siendo un desastre monumental. Nos referimos a El último gran héroe, The Last Action Hero, estrenada en 1993 y producida por Columbia Pictures, dirigida por Jock McTiernan y protagonizada por Arnold Schwarzenegger junto con Austin O'Brien y Charles Dance. La trama gira en torno de un niño que recibe un boleto mágico para entrar al mundo de las películas de acción, algo así como Willy Wonka, pero con violencia en lugar de chocolates. Ahí es donde el niño conoce a Jack Slater, interpretado por Schwarzenegger. La idea sonaba divertida, mezclar la fantasía con la acción y reírse de los clichés del género. El problema es que la ejecución fue un completo caos. El guionista tal vez no se decidió en si quería hacer una parodia, una aventura infantil o un blockbuster serio, y terminó siendo nada de lo anterior. Lo más curioso es que la producción intentó replicar el éxito de Terminator 2, Judgment Day, como lanzando un videoclip promocional con Megadeth y su canción Angry Again, en un intento de copiar el impacto que tuvo You Could Be Mine de Guns N' Roses en Terminator 2. El resultado fue un esfuerzo desesperado que no logró salvar la película. La crítica hizo pedazos esta cinta con su tono inconsistente y el público la ignoró completamente en taquilla. Lo que pudo haber sido una sátira ingeniosa terminó siendo el más claro ejemplo de cómo no mezclar géneros. En resumen, El último gran héroe es la prueba viviente de que ni un boleto mágico puede rescatar una mala película. Y curiosamente, esta película se estrenó un año después de Para o mi mamá dispara. A eso le llamo karma. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una cinta que intentó convertir el videojuego más famoso de la historia en cine. Adaptar el juego de Super Mario Bros. Parecía ser una buena idea, pero en la práctica todo fue lo contrario. Estrenada en 1993 y producida por Hollywood Pictures y dirigida por Rocky Morton y Annabelle Jankel, la película contó con la participación de Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi y Dennis Hopper como el villano King Koopa.
La trama nos presentaba a los hermanos fontaneros viajando a una dimensión paralela dominada por dinosaurios evolucionados. Sí, en lugar de hongos mágicos y castillos coloridos, tenemos un mundo oscuro, cyberpunk, lleno de mutantes. Lo que debía ser una aventura divertida terminó convertido en un experimento extraño que nadie pidió. Y como saben, la crítica especializada hizo confeti con esta película. La destrozó por su tono incoherente, su guión confuso y la manera en que traicionó la esencia del videojuego. El público tampoco perdonó. Los fans esperaban ver a Mario saltando sobre bombas y rescatando a la princesa. Pero no nos dieron eso. En su lugar, tuvimos a un Koopa vestido como mafioso neoyorquino. Lo más irónico es que la película intentó ser adulta y seria, pero terminó siendo un desastre visual y narrativo. Incluso los propios actores confesaron años después que fue una experiencia caótica en el set. En resumen, Super Mario Bros. Es el ejemplo perfecto de cómo arruinar una adaptación. Tomó a un universo alegre y lo transformó en un mundo distópico que nadie reconoció. Y de esta película solo puedo decir una cosa: la verga nos trajo y la verga nos va a llevar. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a otra adaptación que prometía llevar al cine otro de los videojuegos más populares de la época. Eso nuevamente sonaba increíble, pero no lo fue. Nos referimos a Street Fighter, la última batalla, estrenada en 1994 y producida por Universal Pictures, dirigida por Steven E. Souza y protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile, Raúl Julia como Bison y Kylie Minogue como Cammy. Sí, Kylie Minogue, esta Kylie Minogue, baby. La trama intentaba mostrar la lucha de Guile en contra del dictador Bison, pero lo que debía ser un festival de artes marciales terminó convertido en un circo de escenas absurdas. Una de las más ridículas es el enfrentamiento de Honda, filmado como si fuera una parodia de Godzilla vs. Kong, con personajes peleando en una miniatura entre edificios de cartón. Otro momento inolvidable es el vuelo de Bison, acompañado de su discurso grandilocuente sobre el poder y la gloria. Pues yo vi a Satán cuando cayó del cielo. Justo antes de lanzarse por los aires como si fuera Superman en versión barata. Olvídense del Psycho Power, aquí había superconductores y botas con imanes. Es solamente electromagnetismo de superconductores. La crítica especializada hizo trizas a esta película por su guión, actuaciones y por las peleas que parecían ensayos escolares. El público tampoco perdonó. Los fans esperaban ver combates épicos y poderes icónicos, pero en su lugar recibieron un espectáculo que parecía más un sketch cómico que una película de acción. Lo más triste es que Ryu y Ken fueron puestos como un par de tontos en esta película. Toda una pena. Número 7. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una película que pretendía ser un espectáculo colorido de superhéroes, pero que terminó convertida en uno de los mayores desastres del cine noventero. Nos referimos a Batman y Robin, estrenada en 1997 y producida por Warner Brothers, dirigida por George Schumacher y protagonizada por George Clooney como Batman, Chris O'Donnell como Robin, Uma Thurman como Poison Ivy y Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. Un elenco de 5 estrellas para esta película, la cual tenía una trama interesante: mostrar a Batman y a Robin enfrentando a villanos extravagantes, pero lo que debía ser épico se convirtió en un carnaval de ridiculeces. Uno de los aspectos más criticados fueron los trajes con las luces altas.
Ya saben a lo que me refiero. Un detalle tan innecesario que se volvió un símbolo del exceso de la producción. Otro punto polémico fue la participación de Alicia Silverstone como Batgirl. Muchos señalaron el sobrepeso de la actriz en comparación con la imagen idealizada del personaje. En otras palabras, decían que parecía gorda, pero si fuera en México, dirían que se les hacía gorda. Sea como sea, esto generó comentarios crueles y un debate innecesario que terminó eclipsando la actuación de la pobre Lichita. La película estaba llena de frases ridículas, como si hubieran sido escritas por algún miembro de la hora pico. Nuevamente, la crítica no tuvo piedad de esta película. Decían que su guión era incoherente, exceso de humor forzado y estética que parecía más un videoclip que una película seria. El público tampoco perdonó. La taquilla fue decepcionante y la franquicia quedó congelada hasta el reinicio con Christopher Nolan. Algo así como lo que le está ocurriendo al universo cinematográfico de Marvel, ¿no creen? Sea como sea, esta película nos demuestra que cuando no quieras hacer algo, no lo hagas. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una película cuyo título podría confundir a más de uno. Nos referimos a The Avengers. No esos Avengers. Estos Avengers. Estrenada en 1998 y producida por Warner Brothers. Dirigida por Jeremiah Shekik y protagonizada por Ralph Fiennes como John Steve, Uma Thurman como Emma Peel y Sean Connery como el villano Sir August Winter. La cinta intentaba adaptar la clásica serie británica de los 60, pero lo que debía ser un homenaje elegante terminó convertido en un desastre incoherente. La trama gira en torno a un plan absurdo para controlar el clima mundial, con Sean Connery disfrazado como osito de peluche gigante en una de las escenas más ridículas jamás filmadas. Sí, James Bond convertido en un villano vestido de carnaval. Las razones por las que esta película está catalogada como una de las peores de los 90 son claras: guión confuso, diálogos sin chispa, química inexistente entre los protagonistas y un tono que oscilaba entre lo ridículo y lo aburrido. La crítica especializada hizo añicos a esta pobre película. Decían que parecía más un comercial largo que una cinta seria. El público la ignoró por completo en taquilla. En resumen, The Avengers de 1998 es el más claro ejemplo de cómo arruinar una adaptación. Tomó una serie icónica y la transformaron en un espectáculo absurdo que nadie pidió. Número 9. El siguiente lugar a nuestro top nos lleva a una película que parecía tenerlo todo: estrellas de primer nivel, efectos especiales de última generación y un presupuesto gigantesco, además de una araña gigante. Nos referimos a Wild Wild West, estrenada en 1999 y producida nuevamente por Warner Brothers. La cinta estuvo dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith, Kevin Kline y Kenneth Branagh, y con la participación de la mexicana Salma Mami Hayek como Rita Escobar. La trama intentaba mezclar western, comedia y ciencia ficción en un estilo steampunk. Dos agentes de gobierno deben detener al villano Arliss Loveless, un científico loco que planea dominar Estados Unidos con máquinas gigantes. Suena ambicioso, pero la ejecución fue un completo desastre. Uno de los puntos más comentados y controvertidos fue su presupuesto descomunal de $170 millones.
lo que la convirtió en una de las producciones más caras de la década. A pesar de que esta producción contaba con estrellas de gran nivel y una producción increíble, la cinta apenas recaudó unos 220 millones de dólares, insuficiente para cubrir costos de marketing y distribución, lo que la catalogó como un fracaso financiero. Los comentarios sobre esta película iban desde que era incoherente hasta que era completamente aburrida. Al público, la película no le gustó, con escenas tan absurdas como el villano en su silla mecánica o la aparición de una araña gigante que parecía sacada de un videojuego mal renderizado. En resumen, Wild Wild West es un ejemplo perfecto de cómo un presupuesto millonario no garantiza calidad. Una mezcla de géneros que nunca cuajó y que terminó siendo recordada más por sus excesos que por su historia. En lo personal, tampoco la he vuelto a ver. Número 10. El último lugar en nuestro top nos lleva a una adaptación que demuestra que no todo lo que fue querido en los 80 debía convertirse en película. Si pensabas que las adaptaciones de Netflix eran malas, espérate a ver esta, porque no viste la adaptación del Inspector Gadget. El detective más atolondrado y querido de la década de los 80 tuvo su peor revés en esta cinta. Estrenada en 1999 y producida por Walt Disney Pictures, dirigida por David Kellogg y protagonizada por Matthew Broderick como Gadget, junto con Robert Ebert como el villano Claw y Joel Lee Fisher como Brenda. La trama intenta mostrar el origen del personaje, un guardia de seguridad que, tras un accidente, recibe implantes tecnológicos que lo convierten en un torpe, pero heroico, Inspector Gadget. Lo que debía ser una comedia familiar, llena de nostalgia, terminó convertido en un festival de efectos baratos y terror, mucho terror, con chistes forzados y un tono que parecía más un episodio extendido de caricatura que una película digna de cine. Los críticos hicieron pedazos a esta película, señalando que Matthew Broderick parecía incómodo en el papel y que el guión carecía de la chispa que hizo popular al personaje animado. Y por su parte, el público salió muy decepcionado. La cinta fue vista como un intento fallido de explotar la nostalgia sin aportar nada nuevo. En resumen, el Inspector Gadget de 1999 es el ejemplo perfecto de cómo arruinar un icono infantil, una adaptación que no supo capturar el encanto original y que terminó siendo recordada como uno de los peores desastres de los 90. Ya vimos 10 monumentos al ridículo que marcaron los 90. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas películas consideras que fue la peor de la década? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video llega a los 5000 likes, haré una segunda parte. Y hasta aquí, nuestro top de las peores películas de los 90. Una década que nos enseñó que ni los presupuestos millonarios, ni las estrellas de Hollywood, y ni siquiera los videojuegos más famosos garantizan un buen resultado, convirtiéndose en los errores más grandes de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes convertirte en miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Marlene Senil, Bob Duck, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, Leon Alfaro, Misael Domínguez, Era Yans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Leon Alfaro,
Shinobu Sensui, Walter Domínguez, Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S, Yacor Vendalas, por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Velot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Si extrañas